ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Maiteiroripe, Menguanaco, Árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. El equipo de ABC Rural participó del 5º Foro de Agricultura del Mercosur realizado en Curitiba. Allí se tocaron temas importantes como la asociación de las unidades productivas, el desarraigo de jóvenes del campo a la ciudad y además otros temas que queremos compartirlos con ustedes. La sucesión de familias en el campo está directamente relacionada con la seguridad alimentaria y la continuidad del agronegocio. Cada año, la población rural pierde el número de habitantes que se trasladan a los centros urbanos. Las oportunidades y estrategias para vencer ese desafío fueron discutidas durante el 5º Foro de Agricultura de América del Sur, evento que se desarrolló en el Museo Oscar Niemeyer, en la ciudad brasileña de Curitiba, Brasil. Conversamos con Giovanni Ferreira, coordinador general del evento, quien hizo un balance de lo que fue el foro. Nós podemos tomar por base da nossa conversa, nossa entrevista, nossa discussão, o tema central do fórum: sucessão, gestão e tecnologia. A gente entende que são 3 pilares fundamentais ao futuro do agronegócio. E um futuro de um agronegócio que está em plena transformação. É um agronegócio mais tecnológico, mais conectado, mais digital, onde a sucessão se torna fundamental nesse processo de evolução, não só no campo, como na cidade. O agronegócio tem assumido uma importância cada vez mais econômica e social nos países que têm vocação natural para o setor. Na América do Sul estamos falando principalmente de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, onde eles têm uma vocação natural à produção agrícola. Então eu penso que o campo está mais preocupado cada vez mais com essa sucessão, as novas gerações que estão chegando para dar sequência a esse trabalho, a esse negócio. E lembro também, ficou muito claro aqui no fórum, nesses 2 dias de discussão, nós tivemos aí 40 palestrantes de 10 países, em 13 grandes painéis, onde ficou muito claro que a preocupação pela sucessão não é só do campo, da porteira para dentro. Hoje é uma preocupação das cidades. A sucessão no campo passou a ser uma preocupação do público urbano. Por quê? É o campo que garante o abastecimento, que garante a sanidade alimentar. Então, não só isso, né? Em países, vamos dar um exemplo do Paraguai, porque que a população urbana precisa se preocupar também com a sucessão no campo. Mas também a economia, a geração de emprego, renda, divisas comerciais. Tá? Então é desenvolvimento econômico e social e, portanto, o agronegócio é um tema, é uma pauta não só do meio rural, mas principalmente do meio urbano. El señor Ferreira también nos habló qué punto será enfocado en el foro del próximo año. Já estamos programados, né? Agora no encerramento do 5º Fórum nós já lançamos a edição de número 6, o 6º Fórum de Agricultura da América do Sul, será nos dias 23 e 24 de agosto, e o tema central não deixa de ser uma sequência, um gancho que a gente pegou do Fórum atual. A gente vai falar do campo digital e conectado. A gente entende que esse é o grande desafio do século XXI quando a gente fala de agricultura. Por quê? A tecnologia ela não é mais opção, ela é condição, ela está aí. O nosso grande desafio é colocar inteligência nessa tecnologia, é fazer com que ela trabalhe a favor do agronegócio. Então ela já está presente, ela não é opção. Agora precisamos conectar esse mundo, tá? Precisamos fazer, a gente fala muito da internet das coisas, IoT, isso nada mais é do que inteligência artificial. Nós queremos facilitar esse trabalho no campo e tornar o nosso campo mais competitivo. Para isso, o campo digital e conectado. Precisamos conectar toda essa tecnologia, fazer essa tecnologia se conversar para facilitar esse processo. O grande desafio do século XXI será o tema aí do próximo fórum, dias 23 e 24 de agosto de 2018, 6ª edição. Posteriormente, hablamos con Almir Meiners,
directivo de una firma dedicada a soluciones tecnológicas. Esse ano estamos aqui presentes, acabamos de participar de uma plenária, falando um pouco mais de tecnologia, como a tecnologia está chegando ao campo, como ela está revolucionando e principalmente fazendo com que essa nova geração de empresários do agronegócio, vamos assim dizer, permaneçam e deem continuidade àquilo que a família construiu ao longo de alguns anos. A Spro ela tem duas linhas de negócio, uma com empresas de grande e médio porte, empresas do agronegócio. Nós trabalhamos com o ERP, o software de gestão SAP, e também desenvolvemos soluções em outras plataformas para atender especificamente a gestão do produtor rural, olhando sim para as atividades da agricultura, suinocultura, piscicultura, bovinocultura de leite, porque são atividades diferentes, cada atividade tem sua particularidade e isso tudo precisa ser consolidado num nível para que o produtor consiga saber qual que é a sua rentabilidade total, dentro do contexto da sua propriedade, mas também abrir isso a nível da atividade para saber onde que estão os desvios e quais ações que ele vai tomar baseado nessas informações. ¿Cree que con la implementación de tecnología en las unidades de producción rural, los jóvenes se sentirán atraídos y no dejarán el campo? A preocupação hoje principal do ecossistema, do agronegócio, é que os sucessores realmente eles permaneçam no campo e deem continuidade ao trabalho que foi desenvolvido pela sua família. E nós entendemos que a tecnologia é o que vai fazer essa diferença. A partir do momento que essa nova geração estiver inserida no mundo tecnológico, onde ela se sinta parte do mundo globalizado, parte do mundo que está em transformação, estando conectados com pessoas de vários lugares do mundo, ela vai permanecer no campo. Agora, só isso não basta. A gente precisa também proporcionar ferramentas, soluções para que ela possa desenvolver mecanismos, manejos, para que efetivamente ela consiga ter uma rentabilidade diferenciada do seu vizinho e cada vez mais consiga buscar uma rentabilidade para o seu negócio. Agora, para isso, a tecnologia é que vai fazer a diferença. Então, nós também temos aí sensores, podem ser conectados às mais diversas frentes, de um manejo de um aviário, de um tanque de peixe. Então, essa revolução tecnológica, com esse conceito da internet das coisas, com sensoriamento remoto, todo esse conjunto vai fazer com que esse jovem, cada vez mais, ele tenha o interesse de permanecer no campo. También conversamos con Leonardo Alencar, directivo de Minerva Food, que recientemente adquirió la cadena de frigoríficos de JBS en Sudamérica y habló sobre cómo ve el futuro de la carne este año. Yo creo que es una oportunidad muy buena para la América del Sur, es la verdad. El precio de ganado es bajo para a América do Sul. O câmbio está favorável para nós, então também é um ponto muito importante para hacer exportações. O consumo de carne vacuna em Ásia muito forte. Então, o que temos que fazer é trabalhar a produtividade da ganaderia, a qualidade também de nossa produção, porque há uma oportunidade muito grande em la demanda de carne no mundo. Então, eu creio que não só o Brasil, como Paraguai, como Uruguai, com todos os países da América do Sul, há uma oportunidade muito grande. Todavia, estamos mirando que os dados de exportação estão cada vez mais altos e Paraguai tem que abrir mais mercados, é o principal ponto. Uruguai tem os melhores mercados todavia abertos. A Argentina tem que abrir outros mercados, porque por muito tempo estava fora do mercado. Colômbia tem que abrir muitos mercados, é muito novo para o mercado internacional. E Brasil tem que fortalecer seus mercados. Mas creio que é um dos pontos mais importantes. Ter como mais contatos ou mais acordos bilaterais com os países com mais demanda, como China, por exemplo. Então, temos que fazer um trabalho muito forte no lado da política para que a ganaderia tenha mais espaço no mercado mundial. Temos produção, temos qualidade, temos preço, então há oportunidade para todos da América do Sul. El señor Alencar señaló que Sudamérica debe seguir aprovechando el plus que tiene de producir ganado alimentado a pasto. A produção América do Sul é ganado a pasto, mas não só pasto. Eu creio que a oportunidade é pasturas com granos. Essa é a oportunidade. Sim, confinamento é muito pouco. Estamos falando como 10 a 15% em todos os países da América do Sul, Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina. E sempre tem que ser uma produção em confinamento na última parte da vida do animal. Não há sentido para ser toda a vida como são os Estados Unidos. É por isso que temos um custo de produção mais baixo e temos pasturas de muito boa qualidade. Então, a produção tem que ser pastura.
La calidad de carne que viene de pastura es muy buena. Tenemos que utilizar granos para hacer eso más rápido. Pero con pastura y granos tenemos la mejor carne. Finalmente conversamos con Clodis Menacho, director comercial de Altec Brasil, dedicada al sector de nutrición animal. Alltech nació en Estados Unidos, en Lexington, Kentucky, donde siempre ha sido el foco es trabajar la biotecnología aplicada a la nutrición animal. Todas nuestras soluciones, decimos que siempre son orgánicas porque son producto de la fermentación, normalmente de la levedura, Saccharomyces cerevisiae, o de varios tipos de algas, que es lo que estamos aplicando en la nutrición animal. Concretamente en Paraguay, inicialmente comenzó mucho apoyando al sector de rumiantes, o sea, la producción bovina, pero ya tenemos un par de años que estamos trabajando fuertemente en lo que es la producción de aves y cerdos también, que son los diferentes pilares de producción que decimos que va producción de enzimas. ¿Enzimas para qué? Para mejorar la absorción de los nutrientes que tienen el alimento de los animales. Tenemos la utilización de minerales orgánicos para hacer una mejor utilización de esa suplementación mineral que se dan a los animales, que son productos que no contaminan el ambiente y que permiten una óptima utilización. Y así tenemos varios programas con el manejo completo de lo que es el problema de micotoxinas que atañen a la producción animal, y tenemos programas también como es la producción libre de antibióticos promotores de crecimiento. Todos esos programas ya están implementados en Paraguay y se están trabajando en varios polos de producción para justamente masificar esa tecnología. A la consulta de si la adopción de tecnología por parte de los productores en lo referente a la nutrición de los animales, ¿qué receptividad han encontrado en Paraguay?, el directivo dijo: el tema de adopción de tecnología es un proceso que muchas veces es lento, ¿no? Ahora tenemos la ayuda del consumidor, que es el que está demandando este tipo de tecnologías. Cada vez con la presión del costo alto de materias primas, las exigencias ambientales, que es para conservación o de sustentabilidad, exige que el productor tiene que utilizar tecnologías. Está demostrado que las empresas agropecuarias, pecuarias que utilizan y hacen uso de tecnología para intensificar la producción son las que mejores réditos tienen en la parte económica, ¿no? Entonces, sí hay una aceptación a la utilización de tecnología, es algo presente, ya no es futuro. Ya no se está diciendo esto va a ser utilizado, sino es el presente lo que estamos trabajando. En nombre del Departamento Rural de ABC Color, queremos agradecerles la gran demanda que hay de este trabajo tan lindo de recopilación que se hicieron sobre agricultura y ganadería de precisión. Es un material que está disponible en todas las regionales del país y además, si usted nos necesita, en cualquier lugar del mundo, solicítenos a rural@abc.com.py. Este es un material que se puede utilizar tanto en el teléfono, también en la tablet, o si no, automáticamente en la computadora. Ahí van a tener un material muy lindo sobre agricultura y ganadería de precisión. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502, que con gusto les responderemos. Y ahora vamos al bloque de correspondencia. Tenemos una carta muy bonita de Ruth Ábalos, que nos pidió que volvamos a pasar un material sobre la aplicación de cal agrícola a tasa variable. Y esto me hace recordar a un gran profesional, el profesor ingeniero Silvio Codas, que decía que la cal en el campo es como el aceite para el motor. Estimada Ruth, vamos a pasar el material que usted nos pide, que hicimos con el ingeniero Gabriel Gini, que nos hablará sobre la aplicación de cal a tasa variable por medio de la agricultura de precisión y su importancia en el campo.
El trabajo comienza o inicia, ¿verdad?, cuando el productor comienza a notar en la chacra que bajan los rendimientos. Generalmente sucede cuando el productor inicia notando manchas en el cultivo, ¿verdad?, y no puede recuperar por sí mismo, ¿verdad? De repente muchos productores hacen aplicación de cal, correcciones, o de repente no hacen nada y solicitan un análisis para poder determinar cuál sería el factor que está causando esas manchas en la chacra, ¿verdad? Entonces llegamos hasta el productor, primeramente a hacer un diagnóstico con él del estado de su parcela, cuáles son los problemas que está detectando, rendimientos de años anteriores, que después nos sirve a nosotros para realizar también una recomendación más adecuada a la capacidad productiva de su suelo, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso una vez que el productor les dio todos los datos que mencionó? Se procede a visitar la chacra del productor, la parcela en sí, que va a ser muestreada a través de un mapeo con la ayuda de un GPS, totalmente la chacra. Y le quiero presentar un poco acá cómo sería el mapeamiento, en qué consiste, ¿verdad? Tenemos la parcela del productor, con el GPS bordeamos totalmente el límite, el perímetro de la parcela en sí, y este GPS lo que hace es aplicar sobre este límite un cuadriculado al que le llamamos grilla, ¿verdad? Esta grilla es variable de acuerdo a las necesidades de muestreo, ¿verdad? Puede tener cuadrículas que dividen la parcela en 1, 2, 3 o 4 hectáreas, ¿verdad? Eso es dependiendo de las necesidades o de la sensibilidad que necesitemos para detectar estas manchas en el campo, ¿verdad? El ingeniero explicó que gracias al GPS, ellos saben en qué lugar se deben realizar las tomas de muestra de suelo, pero ¿cómo realizan el trabajo? Iniciamos en el punto central donde nos indica el GPS, se saca una submuestra y alrededor del mismo, alejados a 50 metros del punto central, se sacan 12 submuestras en promedio de cada punto, ¿verdad? Entonces toda la chacra se procede a muestrear así, ¿verdad? Estas muestras de suelo son remitidas a CETAPAR, ¿verdad?, de donde ahí se hace el análisis hasta emitir los resultados, ¿verdad? ¿Qué se hace con los resultados de los análisis de suelo? Eso se carga al programa que mapea, ¿verdad? Tenemos el punto georreferenciado donde se quitó esa muestra y tenemos los resultados de esa muestra con la calidad del tipo de suelo. Automáticamente se van generando mapas de lo que llamamos mapas de diagnóstico, donde se genera un mapa por cada elemento que necesitamos, ¿verdad? Se hacen los análisis de macro y micro elementos. Entonces, por cada uno se genera un mapa, como se puede ver aquí, donde nos dice cuáles son las zonas que está teniendo problema. En este caso, el nutriente sería azufre y nos indica, bueno, esta parte que se puede ver aquí, la anaranjada, es una zona que está un poco más baja, en un nivel medio del azufre, ¿verdad? Esta esquina que nos marca verde son puntos donde el azufre está en niveles muy altos. El objetivo nuestro es poder llegar a niveles entre alto y muy alto de la fertilidad en sí para cada elemento y poder entonces no tener limitantes en lo que sería la parte nutricional en el suelo, ¿verdad? Entonces, para que el productor descarte dentro de su lista de pendientes problemas de suelo, entonces el productor ya simplemente se encarga de pensar qué variedad puede elegir, cuál va a ser la más apta. Una vez que se identifica cuál es el problema, ¿qué trabajo realiza el programa informático? Y se genera lo que sería un mapa de corrección de suelo donde nos indica la cantidad de fertilizante a arrojar, ¿verdad?, con la superficie que indica eso. Entonces, este mapa, cuando tenemos todas las dosis y la superficie, el productor puede también calcular ya mejor la cantidad de fertilizante a comprar, ¿verdad? Según el ingeniero Gini, el objetivo de este trabajo de aplicación de producto a tasa variable es el de maximizar la eficiencia de los productos, no comprar ni de más ni de menos. Posteriormente nos explicó la relación entre colores dentro del programa informático y cantidad de aplicación de producto. Para facilitar un poco el entendimiento, nosotros le llamamos en forma de semáforo, ¿verdad? Lo que sería las zonas rojas son zonas de peligro, cuidado, hay que atender. Las zonas verdes son óptimas, ¿verdad? Entonces, lo rojo que vemos aquí en estos puntos son niveles donde el azufre está bastante bajo, ¿verdad? Entonces, indica que necesitamos arrojar 55 kilos por hectárea, nos indica la superficie en sí. Entonces, vamos relacionando superficie, dosis, con la cantidad para sacar el volumen total de la producción, ¿verdad? Así como el verde también, que no requiere aplicación o corrección de fertilizante. El objetivo en sí es comprar lo justo y lo necesario, ¿verdad? Ni de más ni de menos, ¿por qué? Porque de más gastas dinero, de menos perdés dinero porque no tenés una cosecha lo suficientemente eficiente, ¿verdad? El suelo no tiene la capacidad productiva. En vez de sacar 4.000 kilos por hectárea de soja, está sacando 3.500 y son 500 kilos de diferencia que vos podías, haciendo una buena corrección de suelo, ganar, ¿verdad?
El productor que hizo todo este protocolo de aplicación de productos para la corrección del suelo, ¿debe volver a hacer lo mismo el próximo año? Los pasos a seguir serían los siguientes, ¿verdad? El primer año, año 1, se hace el muestreo y se hace el cálculo de las correcciones a hacer, ¿verdad? Entonces, iniciamos siempre nosotros nuestro programa de corrección con lo que sería la aplicación de cal. ¿Por qué? Porque si no aplicamos primeramente cal, el suelo no está apto como para recibir esta carga de fertilizantes, estas correcciones. Entonces, lo que nosotros primero necesitamos es dejar el suelo en condiciones óptimas como para que esté en capacidades de recibir el fertilizante, ¿verdad? Entonces, una vez que hacemos la corrección de cal, generalmente esperamos 4 meses para iniciar los procesos de corrección para cada elemento, que generalmente hacemos azufre, fósforo y potasio, ¿verdad? En ese proceso de 4 meses entra obviamente el cultivo, el productor sigue manejando de igual manera su cultivo en sí, ¿verdad? Posterior al cultivo donde reaccionó la cal, ¿verdad? Iniciamos la corrección con el elemento que pueda, con el nutriente que el productor tenga primero, ¿verdad? O azufre o potasio o fósforo, ¿verdad? La lluvia ocupa un lugar importante dentro de lo que es este trabajo de corrección de suelo. Si por ejemplo nuestro suelo no está apto para recibir esos fertilizantes, te vienen unas lluvias grandes y no se puede retener eso al suelo, eso se lixidia totalmente, porque estamos hablando, en este caso lo que es azufre, 55 kilos por hectárea, donde hay un riesgo de pérdida, ¿verdad? Si miramos lo que sería potasio de repente, encontramos hasta dosis de 80, 90 kilos por hectárea, que corre el riesgo de tener pérdida en el campo en sí, ¿verdad? En este caso, el campo de este productor era bastante óptimo, no requiere potasio. Posterior a eso, al año siguiente, vamos con la corrección de si necesita de fósforo, se corrige fósforo a tasa variable. Una vez que se haya corregido todo, ahí iniciamos un proceso de monitoreo a la parcela, ¿verdad? Vemos si los rendimientos van comparando con años anteriores, ¿verdad? Por eso justamente habíamos hecho el diagnóstico de la línea de base del productor, de los manejos que le había dado. Si va elevando la productividad, si va cosechando más, porque suceden casos que de repente se hacen las correcciones, pero el productor sigue encontrando manchas, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que dejar pasar un tiempo para que los cultivos vayan también reaccionando y el suelo vaya estabilizándose, ¿verdad? ¿Se puede hacer una estimación de cuánto pierde el productor que no hace este tipo de trabajo de corrección de suelo a tasa variable? Totalmente. Muchas veces tenemos casos como estos, ¿verdad? Donde el productor, por una tradición o un manejo cultural que siempre le dio a su suelo, ¿verdad? De repente tenemos casos de productores que todos los años nos aplican por tradición 1000 kilos de cal por hectárea, ¿verdad? Sin ningún tipo de análisis, ¿verdad? Porque en algún tiempo pasado, de repente cuando preguntas o decís, ¿alguna vez hiciste muestra de suelo? Te dicen sí, pero fue hace 10 años atrás y hace 10 años atrás me pedía echar 1000 kilos. Entonces, casos como estos, donde el suelo no necesita ya prácticamente una corrección de cal, entra un productor, te aplica cal en 100, esta parcela es una parcela de 100 hectáreas, aplica cal en 100 hectáreas, y él está perdiendo mucho dinero porque hace una aplicación que no era necesaria, ¿verdad? Entonces, las estimaciones que generamos nosotros de cuánto pierde el productor al no hacer, serían pérdidas como en este caso, ¿verdad? Donde aplica elementos, aplica correctivos que no eran necesarios para su suelo en ese momento, ¿verdad? Un tema que es de suma importancia en la producción de pequeños y grandes productores en el Paraguay, que es el manejo de invernaderos. Tengan mucho cuidado porque no cualquier invernadero se puede utilizar para cierto tipo de productos. Por eso es fundamental tener en cuenta cómo es el manejo de los invernaderos. ABC Rural hizo un trabajo con el técnico Osvaldo Ramírez que nos habla sobre la construcción de invernaderos y cómo se debe manejar. Presten atención porque es fundamental tomar en cuenta estos consejos. En el tema de invernaderos se está utilizando mayormente en la zona de Caguazú, se está utilizando casi en todos los distritos dentro del departamento de Caguazú, solamente que tenemos que ir mejorando lo que es la parte de manejo y empezar por la parte de construcción. Realmente nosotros como técnicos en la parte de infraestructura o lo que es la parte de plasticultura. ¿Qué es lo primero que tiene que tener en cuenta el productor antes de construir un invernadero?
que primero tiene que pensar en el diseño de la estructura, no hacer nomás una estructura. Se necesita la parte de diseño arquitectónico para tener más o menos cuánto de velocidad va a aguantar la estructura y demás cosas. Pero aparte de eso se necesita el diseño agronómico para saber qué necesitan las plantas, entonces qué tipo de plástico tenemos que utilizar. Entonces ese es el mayor inconveniente que nosotros encontramos ahora en el campo. La gente normalmente hace su estructura, después de terminar su estructura, va, compra el plástico y no sabe ni para qué ni qué tipo de plástico. Ya viene y le coloca nada más. Tiene que pensar qué es lo que va a cultivar dentro de esa estructura. Entonces, de acuerdo a eso, para que pueda hacer su diseño de estructura. ¿Qué tipo de plásticos se deben adquirir para la construcción de invernaderos? En una estructura, cuando es semillero, necesita un tipo de plástico y lo que es para producción otro tipo de plástico. En el mercado existe 3 a 4 tipos de plástico, ¿verdad? Con diferentes aditivos. Lo esencial y que sí o sí tiene que tener un plástico para invernadero tiene que tener protección UV, porque si no tiene esa protección, normalmente ocurre en 3-4 meses, eso se reseca, entonces se empieza a romper. Y eso ocurre también a veces, el productor busca el plástico más barato y le dan un plástico barato pero que no tiene protección UV, entonces ahí empieza a tener problemas. El segundo punto fundamental para la parte de estructura, que tiene que tener un aditivo que es antigoteo. ¿Cuál es la función del antigoteo? Ahora más o menos se nota todavía, dentro de una estructura que tiene un plástico sin antigoteo, eso ocurre que las gotas que transpiró del suelo empieza a gotear sobre el cultivo. Entonces sabemos, alta temperatura, alta humedad, foco de hongo. El plástico con aditivo que tenga antigoteo se desliza en los costados, pero eso significa también que la estructura hay que hacer bien. Mínimamente hay que tener un 20% de distancia, digamos, entre el poste de los costados más el poste del medio, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre el plástico para un invernadero para semillero y un invernadero para producción de hortalizas? Lo que es semillero, nosotros utilizamos el plástico que tiene mayor cantidad de luminosidad, porque sabemos con un plástico que tiene poca luminosidad empieza a estiorlarse los plantines, entonces necesitamos que tenga mínimamente 90% de luminosidad. O sea que para un semillero necesitamos un plástico que tenga protección UV, antigoteo y que tenga el 90% de luminosidad, o sea que sería el plástico más barato. Cuando vamos a empezar a pensar en una estructura que es para producción, ya tenemos que pensar en un plástico que tenga difusor de luz, mínimamente un 40% que hay en el mercado. Ahora entró un plástico nuevo que tiene 72% de difusión. ¿Cuántas micras o espesor deben tener los plásticos para invernaderos, sean para semilleros o para producción? Normalmente nosotros recomendamos 150 micras para techo, en los costados 100 o 75. 75 si la estructura no es muy grande. Como en semillero nosotros tenemos estructura de 8x10, 6x10, 5x10. Podemos utilizar plástico en los costados de 75 micras. Cuando es para producción recomendamos que tenga mínimamente difusor. Acá se ve más o menos, este es un plástico de 75 micras, más bien para costado, tiene protección UV, tiene antigoteo y tiene 90% de luminosidad. O sea que eso se puede usar en los costados, también para techo, pero el de 150 micras. Después tenemos lo que es plástico FD. Eso significa que tiene difusor de luz. Sabemos que 3 tipos de luz llega a la Tierra, son luz visible, ultravioleta y infrarrojo. Entonces, lo que hace el infrarrojo cuando entra, trabaja en forma de zigzag. La luz no llega solamente en las hojas nuevas, también llega en las hojas bajeras. Sabemos que las plantas se alimentan a través de la fotosíntesis, con la luz dejando también hacia abajo, o sea, las hojas bajeras, también produce fotosíntesis. También tenemos otro plástico, que es un plástico antivirus que le llama. Ese plástico tiene protección UV, antigoteo, difusor de luz, y tiene un aditivo más que es antivirus, que es lo que hace ese plástico, que los vectores que están por fuera no ven, o si entra dentro de la estructura, no entienden lo que pasa dentro de la estructura, por el aditivo mismo que tiene. Es muy importante también, más todavía en nuestra zona donde tenemos varios ataques de trit, mosca blanca. En cuanto a la ubicación del invernadero, ¿qué nos puede decir? Para la ubicación de la estructura necesitamos tener en cuenta el viento predominante, así como vemos acá, por ejemplo, tienen rompevientos naturales que muchas veces los productores no hacen. Lo ideal, cuando vamos a empezar a colocar una estructura, tenemos que pensar primero que tengamos electricidad para hacer trabajar nuestro motor para el fertirriego, mucha cantidad de agua, los productos hortícolas necesitan mucha agua, y también que esté bien nivelado y colocar algún tipo de rompevientos naturales si es posible. Si no tenemos posibilidad de colocar algún tipo de rompeviento, entonces tenemos que buscar otra alternativa, colocar algún tipo de rompeviento, puede ser de media sombra usado, de cualquier otro plástico, colocamos así tipo una barrera.
Y lo ideal colocar una estructura mirando el viento predominante, como sabemos que el norte-sur es lo más fuerte, entonces la parte más angosta que quede hacia el lado norte o sur. En cuanto al plástico, en la parte de producción, yo creo que el 80% depende del plástico. O sea, nosotros podemos tener una estructura maravillosa, pero si le colocamos un plástico que no es adecuado, no vamos a tener la producción que nosotros necesitamos hoy. Pues nosotros si pensamos en hacer una estructura es porque queremos tener mayor productividad. Podemos tener una planta con buen desarrollo vegetativo, pero no tenemos fruta en el caso de tomate o locote. O sea, tenemos que hacer la buena combinación entre el plástico, la estructura y después la parte de manejo. Una vez que el productor cuenta con una buena estructura para invernadero y los plásticos adecuados, ¿cómo debe ser el manejo del mismo? Manejo de cultivo bajo invernadero, porque es un poquito más complicado que un manejo a campo abierto o bajo media sombra, porque vamos a tener dentro una estructura. En verano tenemos mucho más problemas, porque cuando no sabemos manejar tenemos problemas de aireación, también tenemos problemas de exceso de humedad y la temperatura. Entonces sabemos que lo que es alta temperatura y alta humedad es un foco de hongo. Ahí ya empezamos. Después cuando tenemos ingreso de algún tipo de vector, sea mosca blanca, trips o ataque de ácaro, eso es un problema de controlar, porque normalmente la gente cuando tiene una estructura, por ejemplo, quiere meter mayor cantidad de plantas, que no es lo recomendable, porque no sabemos que nosotros necesitamos buena aireación para generar oxígeno. Entonces, el buen manejo, la buena planificación del cultivo y después el otro tema, la parte de rotación, la rotación de cultivo, por el tema del suelo. Le pedimos al técnico que nos hable sobre ejemplos prácticos de cómo manejar los invernaderos ante algunas situaciones, por ejemplo en verano. En verano, normalmente dentro de una estructura, nosotros en la zona central llegamos a una altura de 4,50 metros de invernadero, llegamos a 54 grados. Y es una temperatura bastante alta, ¿verdad? Entonces para las plantas. Para verano, por ejemplo, normalmente se recomienda con abertura cenital. Esta es una estructura tipo túnel. Cuando nosotros abrimos las cortinas o los costados, en el tipo túnel entra el viento frío de hacia afuera y como el aire caliente es más liviano que el aire fresco, el aire caliente sube hacia arriba. Y cuando cerramos la cortina o a la tarde cuando no hay más viento, vuelve a bajar esa temperatura caliente, el tufo caliente que se acumula en la parte de arriba, y eso afecta otra vez a las plantas. La tecnología de utilizar el invernadero cenital, entonces lo que hace, abriendo la cortina, entra el aire fresco y el tufo caliente sale por la abertura cenital que tiene la parte de arriba. Nosotros recomendamos máximo 50 centímetros del cenit y tratar de colocar lado este, porque hay mucha gente que tuvieron problemas con el cenit porque justo se colocó el lado sur, por ejemplo, y sabemos que en invierno, cuando viene un viento sur, eso le afecta porque entra por el cenit. Otro manejo importante en ese caso, cuando es cenit, de repente se puede cerrar. Hay forma de cerrar, hay gente que ya tiene forma de cerrar en el invierno el cenital. Otro ejemplo de cómo manejar el invernadero, pero en invierno. En el invierno normalmente hay varios manejos. Si sabemos que hoy va a caer helado, o sea, la madrugada va a caer helado, ya cerramos más o menos a las 12, a las 11, a las 12, cuando tenemos buena temperatura, para tratar de acumular el aire caliente dentro de esas estructuras. Otro manejo que hacemos es, le damos buen riego. Normalmente se usa la cobertura plástica y se usa cinta de riego, entonces le regamos. Si nosotros solemos regar 10 a 20 minutos por día para darle humedad a las plantas, ese día le regamos mínimamente 1 a 2 horas. Después lo que hacemos, metemos también riego en los pasillos para darle mayor cantidad de humedad, entonces eso se evapora y eso también controla un poco lo que es la parte de la helada, ¿verdad? Pero si llegamos a tener ya una planta de 2 metros de altura, nuestra altura máxima de un invernadero de 3 metros ya es complicado. Difícilmente que se pueda controlar, por más de que nosotros le cerremos toda la estructura, le regamos el riego, porque va a haber una diferencia de casi 1 metro o 80 centímetros más o menos del plástico, y sabemos que la temperatura igual va a pasar. Si tenemos afuera 0 grados, a esa altura vamos a tener 0 grados, y eso sabemos que es hielo. Nosotros en invernadero, cuando tenemos ya esa altura, recomendamos utilizar el manto térmico. Es un material TNT, tejido no tejido, que también controla bastante porque le da un poco de temperatura a las plantas. ¿Cuáles son las principales consultas que le hacen la gente que tienen invernaderos o que quieren instalar?
La consulta es por qué quemó la helada, ¿verdad? Porque muchas veces la gente piensa que teniendo un invernadero ya es la solución, y muchas veces ese es el mayor problema, porque el invernadero hay que saber manejar. Últimamente la gente, vamos a ser sinceros, se deja estar un poco, porque hubo pronóstico bastante. La gente que sí hizo previsión, yo creo que no se le quemó, y la gente que se dejó estar muchas veces, o porque no tiene, porque tampoco hay mucha gente que no tiene, por ejemplo, para comprar un manto térmico, entonces difícilmente ella tiene una planta alta que solamente con riego o cerrando las cortinas no soluciona, ¿verdad? También el otro inconveniente, lo que yo vi desde ayer que estamos recorriendo el campo, es que el manejo en sí, el tipo de plástico que tienen que utilizar, no saben mucho. Normalmente ellos se van en la agroveterinaria o la empresa que vende los plásticos y le dice, yo quiero un plástico para mi estructura. Entonces, ¿qué pasa? Que la agroveterinaria, el que tiene el plástico que tiene, nomás le vende. Yo creo que se necesita meter más la parte de capacitación del tipo de plástico que necesitamos y buscar algunas alternativas, ¿no? Uno de los problemas que tienen aquellos que producen cítricos es la mosca negra. Por eso hay que tener en cuenta trabajos muy importantes que se han realizado en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Asunción, donde el técnico, el ingeniero Luis González Eñana, un gran especialista del tema, nos va a mostrar cómo se realiza un preparado sencillo y económico que puede servir para el control de la mosca negra de los cítricos. Estamos en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de Asunción. Y lo que vamos a hacer es comentar una plaga en cítricos, comentar y ver cómo se puede controlar esta plaga. Probablemente a nivel país es una de las principales para este cultivo en la actualidad, ¿verdad? Y está creando bastante problemas. Esta es una plaga que más o menos ingresó a nuestro país en el 2004 y desde que ingresó está causando bastante problemas, ¿verdad? Tenemos en varios departamentos están muy afectados. Hoy, por ejemplo, Cazapá tenemos zonas bastante afectadas. En la zona central nuestra acá, ¿verdad? Plantas que están sufriendo bastante hoy. Lo que vamos a hacer es ver un método alternativo como para controlar, ¿verdad? Porque en teoría hay varias opciones como para controlar esta plaga. Tenemos los insecticidas clásicos, pero también tenemos productos orgánicos, ¿verdad? Productos que fácilmente el productor lo puede aplicar con lo que tiene a mano en sus casas. Y justamente eso es lo que queremos mostrar, ¿verdad? Una práctica sencilla. Cualquier agricultor lo puede hacer con lo que tiene en la casa. Aparte tiene un costo sumamente bajo. Antes de mostrarnos cómo se prepara el insecticida, le consultamos al ingeniero. ¿Cómo se da la aparición de la mosca negra de los cítricos en las plantas? En una planta sana aparece primeramente cuando los insectos adultos ovipositan, ¿verdad? Es una plaga que prefiere las nuevas brotaciones. Siempre vamos a ver que hay actividad en los brotes nuevos, ¿verdad? En donde después posteriormente aparecen las ninfas. Y es una plaga que lo que hace es succiona la savia y se instala preferentemente en el embés de la hoja. Donde se instala, se multiplica, oviposita, ¿verdad? Y ahí es donde empieza todo el ciclo afectando, ¿verdad? Entonces es una plaga netamente chupadora, ¿verdad? Donde chupa la savia y afecta en diferentes grados, ¿verdad? Tiene un efecto directo que sería la propia succión de la savia. Y por otro lado lo que produce es, al estar multiplicándose, como es un insecto chupador, produce una liberación de savia azucarada, que es producto de la succión del propio insecto. Acá tenemos una planta con síntomas claros. Fíjense ustedes, en vez de la hoja aparecen estos estados ninfales. Acá hay ninfas y pupas, donde posteriormente van a salir los adultos. Y se instala fundamentalmente en el embés de la hoja, es decir, al otro lado de la hoja, como están viendo. Y como producto de esta succión de la savia del insecto, aparece un hongo que es esta costra negra que parece como si fuese hollín, ¿verdad? Pero en realidad es un hongo que es Capnodium citri y es un hongo saprófito, ¿verdad? Que lo que hace es crecer en base a este subproducto de la succión de savia de este insecto, ¿verdad? Este hongo lo que hace es cubrir totalmente la hoja. No solamente cubre, como ven ustedes acá, cubren hojas, ramas y frutos. Los frutos quedan totalmente ennegrecidos, que también dificultan la venta al público, ¿verdad? Porque una fruta negra así, evidentemente no la vamos a poder vender. Entonces lo que tenemos que hacer es directamente, primeramente, combatir al propio insecto, ¿verdad? Y combatiendo al insecto, esta fumagina va a ir desapareciendo. Como ven ustedes acá, ya se está levantando. Se levanta
porque este no es un hongo fitoparásito, es un hongo saprófito, es decir, crece porque hay excreciones de savia azucarada, ¿verdad? Producto de la succión de todos los insectos chupadores, ¿verdad? Esto mismo pasa, por ejemplo, con los pulgones, con las moscas blancas, también pasa lo mismo. Y este hongo, una vez que el insecto desaparece, él también se va a ir limpiando y con las lluvias se va a ir liberando y finalmente la hoja va a quedar nuevamente limpia, ¿verdad? El problema principal es que acá con esta fumagina, como se recubre totalmente de negro, impide la propia fotosíntesis normal de la planta y la planta se ve totalmente reducida en su capacidad productiva, ¿verdad? Posteriormente, el ingeniero nos mostró cómo se hace el preparado con 20 mililitros de aceite para comidas, 20 mililitros de detergente y 1 litro de agua. Acá vamos a hacer una preparación de 1 litro simplemente a modo de ejemplo, ¿verdad? Obviamente yo puedo hacerlo en 10 litros, en 20 litros, pero siempre cuidando ese porcentaje, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer una aplicación al 2%, ¿verdad? Nosotros con 2% tuvimos un control bastante interesante, ¿verdad? Entonces realmente lo que vamos a hacer es aplicar el aceite, ¿verdad? El aceite, y como acá hay 1 litro, si es 2 en 100, entonces como 1 litro van a ser 20 ml lo que vamos a estar aplicando. Entonces voy a medir aproximadamente 20 ml de aceite, es un aceite de soja común y corriente, el que usamos en la cocina, ¿verdad? Entonces simplemente pongo el aceite y ustedes ven que el aceite no se mezcla con el agua, ¿verdad? Y entonces, como para que se pueda mezclar el aceite, lo que vamos a poner es detergente, ¿verdad? Detergente en la misma proporción, es decir, también en 1 litro vamos a usar 20 ml también, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a medir? Ahí va a ser que llegó, ¿verdad? Entonces acá tenemos 20 ml, ¿verdad? Entonces también ponemos dentro de la mezcla para que ocurra una emulsión, ¿verdad? Lo que va a hacer es el jabón va a estar rompiendo esa tensión superficial y permitir que el aceite se mezcle con el agua, ¿verdad? Que es lo que queremos lograr, ¿verdad? Queremos lograr que el aceite tenga una buena distribución en el agua, ¿verdad? Y para eso nos va a ayudar el detergente, ¿verdad? Entonces mezclamos. Ustedes ven que poco a poco se va emulsionando hasta que se mezcle totalmente, ¿verdad? Entonces ven ustedes que acá el aceite se va emulsionando, se mezcla. Y esta ya es una preparación que está lista como para ser aplicada, ¿verdad? Entonces podemos aplicarla nosotros inmediatamente, ¿verdad? Le consultamos al profesional si con el tiempo la mosca negra de los cítricos podría crear una resistencia ante este insecticida. Como este es un producto que actúa más bien en forma física, ¿verdad? Es sumamente difícil que el insecto genere resistencia, ¿verdad? Normalmente una plaga cuando ingresa recién no tiene controladores naturales, lo que actualmente ya están apareciendo. Entonces dentro de unos años probablemente esta plaga va a ir bajando poco a poco hasta que sea una plaga más que esté, digamos, sin causar el efecto tan dañino que hoy está causando, ¿verdad? Entonces, ¿este insecticida natural puede controlar también otro tipo de plagas? Cabe resaltar también que con esta aplicación estamos controlando no solamente a la mosca negra, estamos controlando pulgones, estamos controlando hormigas que estén circulando dentro de la planta, estamos controlando cochinillas, estamos controlando también ácaros. O sea, puede tener diferentes funciones que con eso lo que estaríamos es haciendo, diríamos, un control bastante interesante de varias plagas, ¿verdad? En forma física, ¿verdad? Entonces tuvimos resultados bastante interesantes como el ácaro por ejemplo, leprosis de los cítricos, que es una plaga también importante en muchas regiones. Son casos en donde vamos probando y vamos buscando alternativas, porque hoy día tenemos que ser eficientes, tenemos que sobre todo buscar alternativas válidas para el pequeño productor, ¿verdad? El ingeniero nos mostró qué tipos de equipos se pueden utilizar para aplicar el producto. ¿Cuál es el efecto que le causa a las moscas este producto y con qué periodicidad recomienda su aplicación? Los insectos respiran por las tráqueas, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es taponar todos esos espiráculos que serían las zonas donde entra el oxígeno en los insectos. Entonces, lo que vamos a hacer es controlar el insecto en forma física, ¿verdad? Tapona el insecto, no va a poder respirar, ¿verdad? No se va a poder multiplicar, no va a poder cumplir su ciclo normal y la muerte es casi instantánea, ¿verdad? Una vez que el producto le llegue al insecto, ¿verdad? Y se pueden hacer aplicaciones, digamos, continuas. Normalmente con 2 aplicaciones ya se reduce en un 90% la aparición, ¿verdad?
el efecto es bastante significativo, ¿verdad? Y con 2 aplicaciones hay una reducción importante, ¿verdad? Se puede hacer en principio, se puede hacer si hay una alta infestación, si hay muchas plagas, se pueden hacer cada 8 días, por ejemplo, en un inicio, y después esperar a ver qué es lo que ocurre, ¿verdad? Y esperar que sea un proceso que el producto esté haciendo efecto y finalmente va a haber una reducción continua, ¿verdad? El ingeniero comentó que con la aparición de este problema, la planta puede llegar a reducir su producción a nada si es que la infectación es importante. Tal es así que en un caso particular, uno de los productores nos había comentado que de una parcela había quitado como 15 millones de guaraníes en venta de fruta fresca. Mientras que al año siguiente, con la aparición de esta plaga, prácticamente no pudo cosechar nada, ¿verdad? O sea, hay casos en donde realmente el efecto es significativo, ¿verdad? Y lo que produce es una reducción notable de su capacidad fotosintética. Y obviamente, si la planta no produce fotosíntesis, no puede recibir la luz, ¿verdad? La luz es la principal fuente de energía, ¿verdad? Y si no puede recibir eso, no puede hacer fotosíntesis y por lo tanto la planta no puede cargar, no puede producir la fruta. Podemos utilizar diferentes pulverizadores, diferentes equipos como para hacerlo, ¿verdad? Tenemos equipos muy sencillos como este, por ejemplo, tiene medio litro y es sumamente eficiente, ¿verdad? Entonces, en las casas tenemos muchas veces esos productos que usamos en las ropas, en las casas, ¿verdad? Y tenemos pulverizadores que a veces vienen ya fabricados, ¿verdad? Que son para otros usos, pero que lavando perfectamente podemos usarlo. Entonces, acá tenemos ya el producto preparado, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es pulverizar y buscando siempre, intentando llegar a donde está el insecto, porque como habíamos visto, el insecto mayoritariamente está, sobre todo las ninfas y pupas, están en el embés de la hoja. Entonces tenemos que procurar llegarle acá, ¿verdad? Como va a tener un efecto físico. Entonces lo que tenemos que procurar es llegar. Entonces eso sería lo que tenemos que estar buscando, ¿verdad? Les quiero mostrar, fíjense cómo hay insectos entomopatógenos que ya están apareciendo ya controladores biológicos. Este es Askersonia, que es un hongo que está apareciendo ya, es un hongo entomopatógeno que está apareciendo, controlando. Entonces poco a poco vemos que están apareciendo. Luego se realizó la aplicación de insecticida en una planta afectada. El producto es, digamos, emulsionable y lo que tenemos que hacer es procurar llegar. Fíjense ustedes acá, en este caso, esta es una planta de limón sutil. Fíjense ustedes, acá está la mosca negra. Lo que tenemos que procurar es solamente llegarle en donde está el producto, nada más, ¿verdad? Y como no hay problema, porque este no es un producto tóxico, ¿verdad? No hay problema en que yo esté aplicando. Fíjense ustedes, lo que busco es aplicar en donde está, en el embés fundamentalmente, donde está. Intentar aplicar acá, ¿verdad? Entonces con esto, fíjense ustedes, con pequeñas cantidades yo ya voy a poder estar controlándole, ¿verdad? Solamente así. No tiene olor, es un producto que yo me puedo mojar sin problema, no tiene ningún principio activo tóxico, ¿verdad? Y lo que va a ir es reduciendo, ¿verdad? Entonces en plantas chicas basta con que yo tenga un pequeño pulverizador como este, que ya puedo automáticamente cubrir toda la planta, ¿verdad? Entonces, buscando, con esto no solamente, como les comentaba, voy a estar controlando a estas moscas negras, también si es que hay pulgones, si es que hay cochinillas, también voy a estar controlando, ¿verdad? Buscando mojar todas las hojas, ¿verdad? ¿Cuál es el momento ideal para la aplicación del producto? Y en este momento probablemente vamos a tener nuevos brotes, como es este caso, y acá están los adultos que están apareciendo detrás, ¿verdad? Entonces este es el momento ideal, ¿verdad? Entonces, como para proteger estas nuevas brotaciones, ¿verdad? Y hacer de que los adultos ya no estén ovipositando, ¿verdad? Entonces esto le va a causar una muerte. Fíjense ustedes cómo hay brotes nuevos acá, ¿verdad? Entonces, esto lo que vamos a hacer es proteger directamente todos estos brotes nuevos que están apareciendo. O sea, tal vez lo que nos podría afectar un poquitito es cuando hay mucha floración, nos puede afectar la floración. Entonces sería ese el momento menos indicado. Pero como fíjense ustedes, esta planta está ahora brotando. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar para proteger estas brotaciones, ¿verdad? Lo ideal es cubrir toda en donde está el insecto, ¿verdad? Entonces, en donde yo veo, por ejemplo, pueden haber brotes, como fíjense ustedes en este caso. Acá tenemos una mucho mayor infestación acá y acá hay una cantidad bastante grande. Entonces voy a procurar hacerlo mejor acá, ¿verdad? Con gran suceso se realizó la primera edición de la Expo Máquina 2017. Algo muy interesante porque se mostró todo lo que es el equipamiento mecánico que está disponible para la construcción, para la agricultura,
para todo lo que es el trabajo en el campo y en la ciudad. ABC Rural habló con los organizadores, el ingeniero Diego Lamar y Fernando Babicheski. El sector creció mucho, todos sabemos, los últimos años. Ya meritaba una expo específica de equipo de construcción. El crecimiento en obras públicas, obras privadas, justifican. Hay un montón de expos, pero un poco generales, y esto ya amerita bien específico, ¿verdad? La Cámara Paraguaya de la Construcción, en alianza con Paraguay Films, llevan a cabo esta primera Expo Máquinas. Coincide con los 50 años de la Cámara Paraguaya de la Construcción, que es una cámara que nuclea más de 250 empresas constructoras. Tienen una población de casi... Y bueno, hoy es una fiesta, se hizo por primera vez, hay mucho para aprender, pero digamos, creemos que ya está siendo un éxito el tema de la innovación con charlas dinámicas, donde vemos los equipos en movimiento, vemos in situ qué nos ofrecen en innovación las distintas marcas, ¿verdad? El directivo destacó las charlas que se han realizado en el marco de la Expo Máquina. Tenemos charlas con gente de afuera sobre varias cosas, no solo de equipos, así tal cual, sino con cuestiones que hacen a seguro, financiación, rastreo, muchas cuestiones técnicas. Hay gente de la Universidad del Plata, gente, capacitadores de afuera, de Chile, vino gente de Finlandia, de España. Realmente nos sorprende la respuesta que tuvimos de parte de los expositores y de parte de gente de afuera que se enteró. Bueno, hoy 243 equipos pesados, un montón de plata en 12 hectáreas. Algo muy importante, si ustedes pueden ver, acá estuvo recién en la dinámica gente del SNPP. El SNPP está presente con charlas y con una oficina, 3 casetas móviles con simuladores. Tienen a los profes acá, un montón de alumnos. Con todas las novedades de este sistema inclusivo, un poco de bolsa de trabajo, ¿verdad? Esta expo hoy está creada para todas las personas que componen la cadena de la industria de la construcción. No es una expo solamente del que vende equipo y el que compra equipo. Es para los mecánicos, es para los operadores, para los choferes, para los capataces de obra, para los ingenieros, arquitectos, para todos, ¿verdad? Posteriormente hablamos con otro de los organizadores de la Expo Máquina, el señor Fernando Berdicheski. Bueno, nosotros estamos muy contentos porque realmente no esperábamos esta convocatoria de expositores. Tenemos más de 65 expositores y más de 275 máquinas para la construcción, algo realmente no pensado. Esto es, aunque ustedes no crean, a nivel internacional, regional sobre todo, ¿verdad? Este tipo y esta cantidad de maquinaria. Sabemos que también hay $1.000 millones que se tiene que invertir por parte del gobierno en nuevas rutas, en infraestructura, entonces yo creo que eso también alienta a que haya venta en estos primeros días. Va a haber mucho trabajo, mucha infraestructura, tenemos apenas 5.000 kilómetros de rutas asfaltadas, se van a asfaltar 2.000 más, imagínense, tenemos una red vial de 100.000 kilómetros y apenas 5.000 estamos teniendo actualmente, así que aprovecho esta ocasión para alentar a la gente, a las empresas jóvenes, constructoras que hoy en día tenemos en nuestro país que están haciendo muy buen trabajo. El directivo remarcó la presencia de profesionales en maquinarias de diferentes partes del mundo. Mira, tenemos técnicos de todas partes del mundo. La gente, por decir alguna marca de John Deere, trajeron de los Estados Unidos, JCB de Inglaterra. También tenemos gente que trajeron de Panamá, de Colombia, técnicos, o sea que de todas partes. Y por supuesto de Brasil, ¿verdad? Que es acá cerca, ¿verdad? De Brasil y también de Argentina. Tenemos presencia internacional, también tenemos prensa internacional, es algo muy importante. Nosotros quisimos hacer calladamente, primeramente, que sea bien a nivel nacional, pero esto ya apenas se supo a nivel nacional e internacional, ya mucha gente estuvo averiguando y bueno, ya decidimos que vamos a realizar cada 2 años, que creo que es una buena fecha realizarlo porque cada 2 años realmente empiezan a haber nuevas tecnologías y nuevas maquinarias. Muchas veces nos encontramos con problemas del clima, como este año que fue la aparición de heladas en forma muy dispersa en todo nuestro país. Pero
hay puntos críticos que hay que saber manejar, sobre todo en pasturas. Por eso, ABC Rural conversó con un profesional que conoce mucho del tema, que es el profesor doctor Neri Alonso, quien nos va a hablar cómo se hace el manejo de las pasturas cuando ocurren heladas. Estamos en la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción, acá en el campus universitario de San Lorenzo. Esta es la división ganado de leche del Departamento de Producción Animal y queremos mostrar un poco el efecto de la helada sobre los distintos tipos de pastos. Las variedades de pastos, hay algunas que son más resistentes a la helada o aguantan mejor y otras mucho más sensibles. En este caso estamos en una parcela de pasto elefante que estaba en periodo de brotación. Este es un pasto que habíamos cortado hace un mes, ¿verdad? Y estaba en crecimiento, y estos fueron los más afectados. El pasto, en este caso el pasto elefante, ya está volviendo a rebrotar, pero era un periodo en el cual era muy sensible. Y vemos que esto ahora hay que pasarle una rotativa o hay que cortar para poder utilizar. Este pasto tiene todavía nutrientes, o sea, este es un heno parado prácticamente. La helada lo que hizo fue congeló, digamos, todos los tejidos de la planta, y eso después al descongelarse mata todas las células en este caso de los vegetales, ¿verdad? Y se queda todavía ahí los nutrientes, parte de los nutrientes. La planta van a perder nutrientes después de una lluvia. Cuando llueve entonces va a lixiviar y va a tener menos nutrientes. Este todavía es el momento en el cual se puede cortar y utilizar en parte o meter animales para utilización de pastoreo directo, aunque va a ser un poco difícil que el animal consuma porque es un consumo voluntario y ya no va a tener suficiente sabor, digamos, para los animales. Luego vimos otro tipo de pasto que también fue afectado por la helada. Acá vemos también que hay cultivo de braquiaria. Esta braquiaria sí es el pasto más sensible, que quemó casi totalmente, ¿verdad? En todas las braquiarias, en este caso de braquiaria de Cumben, también tenemos parcela de braquiaria brisanta, ¿verdad? De las distintas variedades, y que afectó bastante. ¿Por qué? Porque es la planta más sensible a la helada, ¿verdad? Entonces esto también es como un heno parado. Esto se puede cortar y se puede dar a los animales o le pasa una rotativa de tal manera que vuelva a rebrotar nuevamente. Podemos ver también que hay otros cultivos. Tenemos la caña de azúcar, por ejemplo, que siempre es una planta un poco más resistente a la helada. Depende del nivel de frío que venga y también del nivel de fertilización del suelo. El efecto de la helada es importante tener en cuenta que va a ser mayor en suelo más pobre y un poco menos en suelo bien fertilizado, donde la planta tenga mayor cantidad de nutrientes y tenga también mayor reserva de aguas, digamos. Entonces, también observamos un área en donde el pasto elefante ya empezó a brotar tras el paso de una rotativa. Bueno, esta es una parcela de pasto de elefante y en parte también tiene braquiaria, ¿verdad? Que habíamos pasado una rotativa, como quemó totalmente, le pasamos una rotativa y esto ya hace una semana, y vemos ya que está iniciando a brotar el pasto. Este es un pasto de elefante morado, está iniciando ya a rebrotar. Es tan noble el pasto que está tratando de crecer. Ahora lo único que necesita es un poco más, necesita lluvia. Acá vemos también que toda la materia orgánica que se había cortado queda en el suelo y esto se va a incorporar. O sea, toda esta masa de materia orgánica que tenemos se va a incorporar al suelo. Inclusive va a permitir cubrir el suelo de tal manera que no se evapore tanto. O sea, inhibe también el crecimiento de maleza porque va a cubrir la superficie del suelo donde no corresponde al liño del pasto elefante. Y como materia orgánica también le va a servir como nutrientes. El doctor Alonso nos mostró un cultivo de Camerún que contaba en su base con buena materia orgánica y cómo se comportó ante la helada. Podemos ver acá una parcela del pasto elefante que estaba bien abonado. Tenía suficiente materia orgánica, ¿verdad? Entonces podemos ver que solamente la parte de arriba un poco le secó, pero vemos que ya está recuperando bastante y no le afectó tanto. O sea, no es que le quemó como los otros, ¿verdad? Entonces hay verde. Por eso es importante siempre tener buena cantidad de materia orgánica en la pastura, ¿verdad? Entonces también el efecto de la helada es menor. Solamente podemos ver que le quemó en las puntas de las hojas, ¿verdad? Y luego la planta ya va creciendo. Esto, como tiene mucha materia orgánica, también mantiene mayor humedad. Y eso también le permite resistir más a la helada. En este caso no la afectó tanto en esta parte. Otro ejemplo de pastos que pudieran resistir la helada fue bajo los árboles.
Acá vemos también una parte de la pastura, ¿verdad?, que fue protegida por los árboles. En este caso hay un árbol ahí, una sombra, entonces eso le protege al pasto, ¿verdad? O sea, crece bien ahí el pasto, vemos que está verde, a pesar de que es una braquiaria, fue afectado menos, ¿verdad? Todo lo que estaba alrededor, debajo del árbol, entonces se queda más verde. O sea, ahí nos da también la importancia de mantener los árboles en las pasturas. Es fundamental tanto para la sombra de los animales y también en este caso vemos para el invierno, ¿verdad?, que le protege también. También pudimos ver una parcela de pasto Camerún con buena fertilización y casi 2 metros de altura. ¿Cómo se comportó ante la helada? Esta es una parcela de pasto elefante ya un poco pasado, digamos, un terreno bien fertilizado, donde vemos que la helada no le afectó prácticamente nada. Ya tiene solamente un tercio, un 25% de la parte de hojas, ¿verdad? Pero es una opción para este invierno donde vamos a tener poco forraje, ¿verdad? Entonces tiene ya menor digestibilidad, pero ya vemos que tiene más de 2 metros de altura. Todavía tiene buena materia seca, algo de nutrientes, pero para llenarlo, la parte de materia seca de los rumiantes, la fibra todavía sirve, ¿verdad? Pero cuando el terreno está bien abonado podemos ver que no le afecta tanto la helada. En este caso, o sea, en este sector no le afectó muy fuerte la helada. Eso también depende de cómo en cada sector, ¿verdad? Y también depende cómo fue después de la helada. O sea, si vos tenés una helada una noche y a la mañana sube rápido la temperatura, eso también hace de que más daño le cause. Cuando más lento es la descongelación, digamos, de la planta que fue congelada por la helada, entonces también puede que le cause menos daño. Eso también hay que tener en cuenta. Cuando el pasto ha sido afectado por la helada, pero aún mantiene algunos nutrientes y puede ser suministrado a los animales, ¿es necesario agregarle algún tipo de saborizante como melaza, por ejemplo, para que sea más palatable a los animales? Si es verde, el animal come sin inconveniente. La digestibilidad es menor. El suministro de balanceado debe estar en relación a la calidad del pasto que le damos. Si es un pasto muy maduro o de baja calidad, hay que suministrarle mayor cantidad de balanceado para cubrir los requerimientos nutricionales de la vaca. Sobre todo si es una vaca vaca lechera, por ejemplo, su exigencia es mayor. Si es un ganado de carne, la exigencia puede ser menor, entonces la cantidad de balanceado que se le puede dar es menor, ¿verdad? Se le puede poner algunos saborizantes, inclusive nutrientes, entonces para mejorar el consumo, porque el animal es el consumo voluntario, no puede obligarle a comer, entonces una de las técnicas es ponerle saborizante, por ejemplo melaza. Pasto muy seco le podemos agregar melaza, entonces va a consumir mejor. También se le pone otros aditivos, otros nutrientes, por ejemplo la urea, solamente que hay que tener cuidado porque es un nitrógeno no proteico que también va a mejorar el nivel de proteína o de nitrógeno que tenga la planta, entonces va a mejorar también la digestibilidad por una mayor actividad de la flora microbiana, porque la flora microbiana del rumen necesita por lo menos un 7% de proteína para que funcione en el rumen. Entonces cuando es un pasto de muy baja calidad, bajo contenido en proteína, que tenga 3 a 4% como la caña de azúcar, siempre es importante agregarle o balanceado o se le puede también dar la urea o una sal proteinada como se utilizan, ¿verdad? Cuando se corta el pasto afectado por la helada, ¿cuál es el momento ideal y la altura de corte recomendada? Esta es una parcela del pasto elefante que fue bastante quemado, también tenemos un poco de braquiaria, entonces con una desmalezadora le estamos cortando y se está juntando de tal manera a luego utilizar para la alimentación de los animales. Bueno, el corte del pasto elefante habitualmente es al ras o a 10 centímetros del suelo. ¿Qué es lo que nos permite? Normalmente si le cortamos al ras va a tardar un poco más en recuperarse, pero salen los brotos de abajo, digamos, ¿verdad? Si hay algo de tallos, o sea, si a 10 centímetros, 15 centímetros ya hay algo de tallo verde, ¿verdad? Un remanente, digamos, de verde que queda y eso le permite también rebrotar más rápido. El pasto elefante también se puede hacer con pastoreo directo. En ese caso se debe dejar a una altura de 40 a 50 centímetros. O sea, meter los animales cuando tenga 1 metro de altura aproximadamente, cuando hay mucha hoja. Y luego cuando termina, entonces se hace se iguala otra vez el pasto, se deja más o menos a 40 a 50 centímetros del suelo, de los cuales va a rebrotar después para un nuevo pastoreo. En resumen, ¿el pasto afectado por las heladas se puede utilizar?
Sí, se puede utilizar y hay que utilizar en lo posible, ¿verdad? Dentro de las posibilidades. Entonces, si uno puede cortar y suministrarle a los animales, también se puede cortar y dejar como materia orgánica en el piso. Lo importante es de cortar de tal manera que pueda recuperarse. No se recomienda quemar, eso volvemos a insistir. No quemar porque perdemos toda la materia orgánica que tenemos, va a quemar parte de la superficie de los microorganismos, inclusive del suelo, depende de la temperatura que pueda afectar, ¿verdad? De que tan grande tenga la materia orgánica que se está quemando, ¿verdad? Entonces puede aumentar y puede afectar el suelo y contaminar el ambiente, por supuesto. En este caso el corte hay que ser ya inmediato. Lo antes posible se hace el corte de tal manera que, porque la planta va a empezar a rebrotar. La planta tiene unas reservas, le llamamos carbohidratos de reserva, que están en la base. Para el inicio del rebrote utiliza los carbohidratos de reserva que están a nivel de la base de la planta o de la raíz de la planta. Si nosotros dejamos que brote y después cortamos, entonces le vamos a afectar, afecta más a la planta. Entonces hay que cortar ya lo antes posible de tal manera que el brote nuevo ya salga libre y con bastante luz y le va a permitir crecer más rápido. Habiendo recorrido todas las exposiciones que se vienen realizando desde los primeros meses de este año en Paraguay, hemos visto cómo evoluciona todo en cuanto a maquinarias, a manejo de suelo, la genética ganadera, la producción. Por eso es que ABC Rural sigue creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero fíjense, dentro de todo hemos visto cómo se trabaja, cómo se produce, cómo se industrializa y con qué calidad. Por eso les recordamos que consuman lo que Paraguay produce, pero tengan en cuenta que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV y nos pueden ver en el canal 50 de Personal TV, canal 10 Claro TV y canal 10 de Copaco TV. También estamos con todas las cable operadoras del interior del país. Además llegamos a todo el mundo a través de la señal de internet ingresando a www.abc.com.py, como también en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.